el autor de Ruth, ¿verdad? Haciendo un juego de palabras. Dice, Belén significa casa de pan, pero resulta que en la casa de pan no hay pan, porque hay hambre. Entonces, esta familia tiene que salir, que caminar 75 largos kilómetros en aquel tiempo, subir un poquito al norte, luego se van a encontrar con el río grande ahí, hermanos, ese río caudaloso que era el río Jordán. Tuvieron que atravesarlo. Los hijos de Elimelech y de Noemí eran jóvenes, adolescentes o saliendo de la adolescencia, cruzan ese río y empiezan a moverse un poquito al oriente, hacia el sur, ¿verdad? De Palestina, al este del Mar Negro, donde se ubicaba otro país, otra nación, los moabitas, que históricamente habían sido enemigos de los israelitas. Entonces ahí se ubican, ¿verdad? Y pasan más o menos 10 años. En estos 10 años sucede una historia trágica. Fallece el esposo de Noemí, sus hijos se casan con moabitas, que no lo permitía la tradición judía, ni la ley que el Señor les había dado, no casarse con moabitas, pero ellos se casan con ellas, desobedecen los mandamientos del Señor, y al poco tiempo los dos muchachos fallecen, como lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Poco tiempo después, Noemí, 10 años después, oye que las noticias de Israel dicen que todo ha cambiado, que ahora en la casa de pan vuelve otra vez a haber cebada y trigo para hacer el pan. Así que esta Noemí con sus dos nueras, 3 viudas ahí, hermanos, relativamente bastante jóvenes, toma una decisión Noemí, ¿verdad? Recordemos que el capítulo 1 nos habla de las decisiones, ¿verdad? Y la decisión es volver a Belén. Empacan sus pocos enseres y empiezan otra vez el regreso 10 años después, ¿verdad? Tienen que pasar, hermanos, por rutas complicadas, desiertos, lugares apartados con muchas rocas, ¿verdad? Fieras en el camino, serpientes, y lo peor es que hay mucha delincuencia en esa zona. Recordemos que en el tiempo de los jueces fue terrible esto, ¿no? Quizá una muestra de la situación es lo que vemos, hermanos, en la historia del buen samaritano, que salió de Jerusalén y en el camino a Jericó lo atacaron unos asaltantes, y ya recordamos la historia, cómo quedó él. Por esa parte tenían que subir entonces 3 mujeres solas, pobres, tristes, ¿verdad? E iban regresando. Va Noemí, va Orfa, su nuera, y va Ruth. En ese camino empieza Noemí a reflexionar. Y ahí dice, ¿cómo nos va a ir? Volvemos a mi patria, pero voy sin nada, con las manos vacías. Y llevo a estas mujeres que son extranjeras. ¿Será que hay algún futuro para ellas ahí? ¿Será que podrán casarse de nuevo? Y los pensamientos de pesadumbre caen, hermanos, como una sombra en la vida de Noemí. Y toma la decisión de decirles, hijas mías, no me acompañen. Vuélvanse otra vez a su tierra, a sus dioses, a sus parientes. Y que el Señor los bendiga ahí. Que el Señor manifieste su misericordia. Que haga que ceden ustedes como ustedes lo han manifestado a mí. Entonces las invita a volver a Moab. Orfa efectivamente toma esa decisión, pero Ruth decide continuar con su suegra Noemí. Ahora, esa decisión, hermanos, que vimos en el capítulo 1 fue tremenda, una decisión increíble, ¿verdad? Porque tomar esa decisión implicaba, hermanos, que Ruth iba a seguir la vida que Noemí había traído hasta ese momento, un futuro lúgubre. No hay esperanza para las dos viudas de regreso a Belén, sin futuro, sin posesiones, quizá despreciada por la propia familia, viudas, y en medio, hermanos, de una situación social muy difícil, porque era una sociedad patriarcal. Ahí una mujer lamentablemente no tenía mayor valor si no estaba casada, ¿verdad? O si no tenía un padre que la protegiera, o un hermano, un varón. De lo contrario, la mujercita no tenía mucho valor.
Más o menos, hermanos, como sucede en el mundo islámico hoy, donde la mujer prácticamente es un objeto más, ¿verdad? No es una persona de valor. Entonces, Ruth toma esa decisión y sabía que la cosa iba a estar difícil para ellas, pero hace aquel pacto tan hermoso: no me pidas que te deje, ¿verdad? Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, voy a vivir. Me voy a asociar con tu destino, ¿verdad? Pero además hace un pacto tremendo: tu Dios será mi Dios. Así que Ruth decide, hermanos, contar con sus dioses, ¿verdad? Dioses terribles, dioses sanguinarios, ¿verdad? Se olvida de ellos y hace una conversión completamente drástica hacia Jehová, el Dios de Israel. Así que, hermanos, esa decisión de Ruth va acompañada por dos factores importantes. En primer lugar, el amor por su suegra, Noemí, pero en segundo lugar, su amor por el Dios de Israel. Qué hermoso, hermanos, tomar decisiones de ese tipo, ¿verdad? En base a esos dos factores. El versículo 1 termina, hermanos, como yo le llamo un ancla que nos va a conectar a la historia del capítulo 2, ¿verdad? Y dice el versículo 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, qué esperanzador el final del capítulo 1. Van a regresar a Belén justamente cuando empezaba la siega de la cebada. El calendario antiguo, hermanos, se movía mucho por los movimientos agrícolas, ¿verdad? Por ejemplo, el calendario israelita empezaba en abril, cuando empieza justamente la siega de la cebada. De ahí se celebra la famosa fiesta de la Pascua, ¿verdad? Luego sigue, hermanos, la cosecha del trigo, que es otra festividad, ¿no? Y esta cosecha del trigo finaliza justamente en Pentecostés, la segunda fiesta. Es decir, ese fue el periodo de la cosecha, más o menos 50 días. Y llegan ellas al principio de este lugar. En el capítulo 2 vemos que Ruth no era una mujer perezosa, sino una mujer activa, y salió a los campos para espigar. Existía la ley, hermanos, en Israel, de que no se recogiera toda la cosecha, sino que se dejaran poquitos ahí, algunas espigas, para los pobres, para las viudas y los huérfanos y los extranjeros, ¿verdad? Para que ellos en ley que no lo molestaran, podían cosechar algo para su sobrevivencia. Así que Noemí instruye a Ruth, y ella sabe esto, ¿no? Y ella diligentemente se va a los campos a espigar, a cosechar algo de lo que van a rebuscar. Esa palabra, hermanos, bíblica se usa mucho aquí en El Salvador, a rebuscar, ¿verdad? A rebuscarse la vida, a rebuscar en los campos que podían ellos tener. Y dice la palabra que llegó providencialmente a los campos de un varón llamado Booz. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. En el libro de Ruth vamos a encontrar una serie de grandes temas teológicos y doctrinales. Y un tema que me fascina al ver el libro de Ruth es el de la providencia divina. La providencia divina, hermanos, se manifiesta en el libro de Ruth en cada detalle, a cada vuelta de la esquina. Fíjese que la palabra no aparece en el libro de Ruth, pero se da, se ejerce de parte de Dios. Cualquiera diría que Ruth fue a los campos de Booz por pura casualidad. Qué suerte la que tuvo ella. Y a veces utilizamos esos términos. Pero en la vida cristiana y en la vida de gente justa como Ruth, hermanos, la suerte no existe, tampoco la casualidad. Lo que nos pasa, lo que nos sucede, hermanos, es por la providencia divina que nos acompaña. Él está, hermanos, en la vida cotidiana del ser humano, en nuestro estar en la casa, en nuestras salidas, en nuestro trabajo, en nuestro venir a la iglesia, en congregarnos, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en todo, en nuestro trabajo. Y hermanos, aquí vemos cómo la providencia divina está con Ruth, moviéndose de una manera muy preciosa, porque llega a los campos de Booz. Booz, hermanos, era un pariente cercano, ¿verdad? De Noemí, más que todo de Elimelec.
el difunto esposo de Noemí, ¿verdad? Y aquí vemos cómo empieza a aparecer este segundo personaje importante. Son tres: Noemí, Ruth y Booz. Son los tres protagonistas importantes de esta preciosa historia. Y aparece aquí en el capítulo 2 de una manera maravillosa, con todas las reflectores, ¿no?, sobre Booz, y nos habla del carácter de este varón. Era pariente de Elimelec, hombre rico, soltero. Miren qué interesante, ¿no? Muy codiciado, por cierto, pero tenía un carácter extremadamente amable. Cuando llega a los campos, él saluda a sus empleados, ¿verdad?, con un saludo de bendición: Jehová los bendiga, ¿verdad? Y sus empleados le regresan la bendición a él también. Booz era aquel hombre que se sentaba con sus trabajadores. No les importaba cuánto le podían ellos producir, sino que más que esto era una relación de amistad, de compañerismo, ¿verdad? Era un jefe excelente, ¿verdad? Amaba a las personas, buscaba su bienestar. Este era Booz, una persona temerosa del Señor. Y con este trasfondo, hermanos, entramos ahora al capítulo 3, que corresponde a esta mañana, y vamos a ver también, hermanos, la historia preciosa. El capítulo 3 contiene 4 partes relevantes. En primer lugar, vemos cómo Noemí va a forjar, a elaborar un plan para hacerle ver a Booz que él es un pariente cercano, ¿verdad?, y que puede redimir a Noemí y a Ruth, ¿verdad? Entonces ella elabora un plan realmente estratégico, muy interesante. Vean, hermanos, versículo 3, versículo 1. Dice: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ahora, vean qué interesante, hermanos, el capítulo 3, ¿verdad?, cómo empieza, pero quiero leer cómo finalizó el capítulo 2. Dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Y nos engancha ahora al 1, ¿no?, al 3:1. Después le dijo a su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente? Etcétera, que ya vimos. Ahora, hermanos, pasaron 50 días prácticamente. Ahora Ruth elabora un plan basado en primer lugar, hermanos, en el interés del bienestar de Ruth, no tanto en su propio bienestar. Mire qué precioso, hermanos, el amor misericordioso que se ve acá, ¿verdad?, que es uno de los temas más hermosos del libro de Ruth. Es decir, el amor Hesed, H-E-S-E-D, palabra hebrea preciosa, el amor misericordioso, el amor bondadoso, ¿verdad?, aquel amor que busca el bienestar de otro. Entonces Noemí empieza elaborando el plan buscando el bienestar precisamente de Ruth, la moabita. No he de buscar hogar para ti, en otras palabras, lo que ella está diciendo, no he de buscar un esposo. Recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos los padres buscaban al cónyuge de sus hijos. No es como ahora, que los papás prácticamente no tenemos nada que ver con ese asunto, ¿no? Pero en aquel tiempo era una cuestión familiar, ¿verdad? Por cierto, qué hermoso sería que los solteros y solteras que están aquí y los que nos están viendo por el internet pudieran hacer eso, ¿no?, de buscar el consejo de los padres en cuanto a su futuro cónyuge, ¿verdad? Sería muy, muy bonito, sería de mucha bendición. Entonces aquí vemos, hermanos, el interés de Noemí por buscar esposo para Ruth, porque de lo contrario, hermanos, el destino de Ruth iba a ser bien difícil, cuesta arriba,
en esta sociedad israelita. En segundo lugar, el plan que elabora Noemí está basada en el conocimiento previo que ella tiene, es decir, analiza perfectamente, hermanos, todas las situaciones. Por ejemplo, conoce las circunstancias, ¿verdad? El versículo 2 dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Es decir, está hablando aquí, hermanos, de un pariente. Vamos a ver un poquito más adelante el significado, el peso de esta palabra. Un pariente cercano, que equivale a decir un pariente redentor. En segundo lugar, Noemí conoce las costumbres de su pueblo, ¿verdad? Porque le dice, esta noche vos avienta la parva de la cebada, ¿verdad? Y eso es un cuadro fascinante, hermanos, ¿verdad? Cómo se avienta. El Señor Jesucristo usa una ilustración similar en uno de los evangelios, ¿verdad? Pero yo tuve el privilegio de niño de vivir unos cuantos años en un sector de las partes altas de Guatemala, en el occidente, y ellos cosechaban mucho trigo en aquel tiempo, eran campos blancos, ¿no? Cuando el trigo estaba listo. Entonces se hacía la era, ¿verdad? Se limpiaba una parte del terreno bien, ¿verdad? Se rodeaba con cerco de palos y ahí se iba a estar colocando toda la siega, se iba colocando ahí, manojos, hermanos, del trigo, ¿no? Luego, cuando llegaba el momento de lanzar, ¿verdad?, la parva ahí, tirar el trigo para arriba, era emocionante. Para uno de niño era fascinante porque había comidas especiales y bebidas ahí en la era, ¿verdad? Y empezaban aquellos con sus tridentes a tirarla alto, ¿verdad? Previamente habían colocado caballos que caminaran sobre la paja, ¿no?, sobre el trigo, y esto permitía que soltara, pero en la tarde, cuando estaba fresco y corre la brisa, lanzaban hacia arriba ese trigo, ¿no? Y el viento tiraba la paja fuera de la era, y por el peso caía el grano. De esa manera limpiaban su grano, luego lo amontonaban. Los niños emocionados porque se hacían volcanes de paja, ¿no? Entonces nos parábamos en las palitos, ¿verdad?, de la era, y de ahí nos lanzábamos, como que cayéramos en una cama elástica. Era muy divertido, ¿no? Nos gozábamos realmente ese momento. Pero es una tradición antigua, ¿verdad? La vemos aquí 3000 años antes de esta era, cuando también en Israel era el momento de lanzar, ¿verdad?, la parva, el trigo. Entonces, Noemí conocía eso. Esta noche Booz va a lanzar la parva de la cebada. Conoce, hermanos, también que de la familia del esposo de Noemí. Sabe que Booz es pariente, no es Booz nuestro pariente, dice el versículo 2, con cuyas criadas tú has estado, ¿verdad? Entonces conoce eso. Y en base a eso, hermanos, le da una serie de instrucciones precisas, muy atrevidas. Dice, te lavarás pues, te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, te vas a fijar dónde se acuesta vos, ¿verdad? Más tarde te acostarás tú, después que le haya comido y bebido y se haya alegrado su corazón, descubrirás una esquinita de la colcha en la cual está cubriéndose y te acostarás a los pies de él. Y luego, dice Noemí, él te va a indicar lo que has de hacer, ¿verdad? Entonces, Ruth dice, haré todo lo que tú quieras. Y vemos ahora, hermanos, en los versículos, vamos a ver, 6 al 9, la obediencia y cómo ese plan estratégico se va a llevar a cabo por parte de Ruth. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. Este cuadro es muy simpático, hermano, muy bonito, ¿no? Muy atrevido, por cierto, por parte de Noemí, al sugerírselo a Ruth. Porque esa noche, hermanos, no entraban varones ahí.
Entonces Ruth sigue todas las indicaciones. Se baña, se perfuma, ¿verdad? Se pone un bonito vestido, pero encima toma un manto especial que le iba a servir para el sereno de la noche, ¿verdad? Y que le iba a servir para esconderse, ¿verdad? De todas las personas. Recordemos que los varones y las mujeres tenían vestimentas un tanto parecidas. Así que aparece Ruth ya en la parva, ¿verdad? Ahí en la era, y sigue las instrucciones, está de lejos y empieza a ver dónde es que está Booz. Ve cuando come, ¿verdad? Y cuando ya dice que tiene sueños, estira, ¿verdad? Bosteza, y Ruth tomando la película ahí. Se acuesta Booz y ella lo ve. Sigilosamente, hermanos, Ruth empieza a desplazarse hacia el lugar donde está él acostado. Está cerca del montón de trigo, quizá para gozarse, ¿no?, de la gran cosecha, o quizá para cuidar ese trigo, ¿no?, esa cebada, ese producto que le ha dado la cosecha. Y entonces viene Ruth, ve dónde está Booz y le descubre los pies. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando el sereno esté muy fuerte, este hombre despierte. Y luego Ruth se acuesta a los pies de aquel varón. En el Medio Oriente, hermanos, ese acto tiene un significado muy importante. Es decirle al varón que se case con ella. Miren qué tremendo, ¿no? Es la mujer está pidiéndole, invitándolo a ser su esposo, desafiándole, ¿verdad? Entonces está ahí Ruth, ¿verdad?, acostada. En la noche, en la medianoche, dice que el hombre se estremeció por el frío. Y hizo la pregunta cuando notó que había una mujer estaba ahí o que otra persona. Y dice, ¿quién está ahí?, ¿verdad? Y Ruth estaba ya preparada. Soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende tu manto o tu capa, o como dice otras traducciones, extiende tus alas sobre mí. Es un pasaje que se ha usado también en Ezequiel para hablar de Jehová. Extiende tus alas sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, vean qué maravilloso el versículo 9. Soy yo, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí, hermanos, Ruth va con todo. Declara, hermanos, que él tiene la obligación, a causa de la ley del levirato, ¿verdad?, que esa ley consistía en que si fallecía el hermano y no tenía hijos, el hermano siguiente se tenía que casar con la viuda. Entonces le dice, extiende tu manto por cuanto eres pariente redentor. Las funciones del pariente redentor, hermanos, son varias, ¿verdad? En hebreo se denomina esa palabra Goel, que significa el rescatador, el redentor, ¿verdad? Y básicamente, hermanos, el pariente redentor, el Goel, ¿verdad? Geo, un acentito por ahí, el Goel es el pariente redentor. Esto tenía 4 funciones importantes. En primer lugar, estaba obligado a rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. Es decir, si algún israelita caía en quiebra y tenía que vender su propiedad o ser vendido él mismo como esclavo, entonces el pariente más cercano tenía la obligación de redimirlo, es decir, de pagar lo que él había prestado y dejarlo en libertad otra vez. En segundo lugar, estaba obligado también a comprar el campo o herencia que pertenecía al pariente, ¿verdad? En el caso de Elimelec, obviamente él tuvo que alquilar sus tierras o empeñarlas, y el pariente redentor tenía que pagar lo que debía y recuperar esas tierras para Elimelec en ese caso. En tercer lugar, a vengar la sangre de un pariente asesinado, ¿verdad? Es decir, tenía la obligación de vengar la sangre, una tarea bastante complicada. Y en cuarto lugar, tenía la obligación de casarse con la viuda, ¿verdad? Pero lo interesante es que el primer hijo que tuvieran, no iba a llevar el nombre del nuevo esposo, sino que iba a llevar el nombre del anterior esposo, es decir, del difunto. Y toda la herencia que fue de él, este muchacho lo iba a heredar, ¿verdad? Entonces no era fácil ser el Goel, el pariente redentor. Amados hermanos, Elimelec es una figura también de Cristo, ¿verdad?
Él es nuestro pariente redentor. Él nos redimió del pecado, pagó, hermanos, el precio, ¿verdad?, que había sobre nosotros, pagó la culpa. También Él, hermanos, nos ha redimido, en otras palabras, se casó con nosotros. Nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo, ¿verdad? Él es nuestro esposo, Él es nuestro pariente redentor. Y todas estas cualidades que vemos aquí en Ruth, hermanos, los llena perfectamente el Señor Jesucristo. Lo que está sucediendo en Ruth es que se está anunciando proféticamente que vendría el perfecto redentor, ¿verdad?, que nacería 2000 o 1000 años después, un poquito más de 1000 años, ¿no? Y se habla precisamente, hermanos, en Mateo, de que ese pariente redentor viene de Ruth, ¿verdad?, casada con Booz. Booz tipifica al redentor. Luego Obed iba a ser redentor de Noemí, pero de ahí viene el rey David, el gran redentor, el rey más amado de Israel, de cuya descendencia vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el redentor perfecto, el que puso su vida por nosotros en rescate por el mundo. Entonces, hermanos, vemos aquí un anuncio profético hacia Cristo. Este libro es cristocéntrico también. Cristo, hermanos, aquí en estos actores, ¿verdad?, estos protagonistas de esta historia, aparece Él, se está anunciando al Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que vendría después, ¿verdad? Entonces, qué precioso, hermanos, las grandes doctrinas que podemos ver en este pequeño libro de Ruth. Ahora, en los versículos 10 al 15, Booz va a reaccionar de una manera correcta, ¿verdad? ¿Qué pasaría, muchachos, varones y señores aquí, si la novia le hubiera propuesto matrimonio a usted? En el machismo de nuestra época, ¿cómo hubiéramos reaccionado, hermanos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Hubiéramos salido corriendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta muchacha está loca, ¿no? ¿Quién cree que soy yo, verdad? Y yo creo que varios de los que estamos aquí hemos tenido esas experiencias de que cuando nos han propuesto algo por el estilo, ser un noviazgo o un matrimonio, decimos, patitas, ¿para qué te quiero?, ¿no? Y salimos corriendo. Pero en este caso no, hermanos. Booz reacciona muy bien y acepta ser el pariente redentor. Ahora, en los versículos 15 al 10 podemos ver aspectos importantísimos en cuanto a Booz, y rápidamente veamos algunos versículos aquí, hermanos. Vamos a ver del 10 al 15. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. La primera reacción de Booz es una bendición. Seas tú bendita de Jehová. Miren qué precioso, hermanos, para una moabita. Seas tú bendita de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Cuando habla aquí de postrera bondad, está hablando otra vez, hermanos, del término Gesed. Quizá la mejor traducción de Gesed es amor misericordioso, ¿verdad? Porque se nota aquí la intención de Ruth, y voy a tratar de explicar esto, hermanos. Comprende Booz cuando le dice esto, porque miren que vean otra vez el versículo 10. Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ¿verdad? La cuestión, hermanos, es que Booz se da cuenta que la decisión que Ruth está tomando al invitarlo a ser su esposo no es por el bien mismo de Ruth, sino por el amor Gesed que ella manifiesta, en primer lugar, hacia Noemí, ¿verdad? Y luego hacia el pueblo de Israel, siendo una mujer de esta categoría, ¿verdad? Es decir, ella quiere la bendición de Israel, no solamente la bendición de sí misma. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ella pudo bien haber sido bonita esta mujer, ¿verdad? Pudo haberse enamorado o buscado el amor de otro joven semejante a ella. Se estima que Ruth tenía entre 25 y 30 años y Elimelech tenía entre 40 y 50, prácticamente casi le doblaba la edad, ¿verdad? Entonces, creo yo que para una mujer jovencita no es tan atractivo un hombre muy adulto, ¿no? Entonces, pero ella, hermanos, decide negarse a la posibilidad
claro lo podía hacer, de enamorarse de un joven, rico o pobre, para buscar, hermanos, un matrimonio redentor. Vean lo que ella busca. Busca un matrimonio redentor, mediante el cual se pueda redimir a Noemí, se pueda redimir el nombre de Elimelech y el nombre de Malón o Kelión. Es decir, ella busca un matrimonio redentor. Y eso, hermanos, es maravilloso porque es la expresión más hermosa del Gesed. Es decir, estar dispuestos aún a un matrimonio de este tipo porque ama, ¿verdad?, a su familia, ama a su suegra, ama a la nación, ama al Señor, ¿verdad?, y sigue su voluntad. Ahora, la respuesta de Booz hacia Noemí es preciosa y le dice, mira, claro, voy a tomar ese papel de redentor, ¿verdad?, porque sé que todo mi pueblo te tiene a ti como mujer virtuosa. Y hermanos, es un elogio maravilloso y nos lanza a ver el tipo de mujer que fue Ruth. Fíjense que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice Proverbios 31, ¿no?, del 12 hasta el final. Es interesante, hermanos, que en el canon hebreo, Ruth no está en los libros históricos propiamente, sino en los escritos. Y está justamente después del libro de Proverbios y antes de Cantares, está en medio en el canon hebreo. Ahora noten qué precioso, hermanos, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice Proverbios. Pero pareciera decir que Ruth responde, aquí está la mujer virtuosa. Aquí está una figura de una mujer virtuosa en medio de una historia de amor como la historia de Cantares. Perfecto nuestro Dios, hermanos, en cuanto a su palabra también, en cuanto al mensaje que quiere Él darnos a nosotros. Entonces es clave, hermanos, ver cómo ella es una mujer virtuosa. Y es una apelación que se le da también a otras grandes mujeres, ¿verdad?, de Israel, de los patriarcas y los matriarcas. Ella entra dentro de esa categoría, ¿verdad? La ponen, porque dice aquí vos, sé que eres mujer virtuosa, que estuviste dispuesta a dejar tu pueblo, tus dioses, tu futuro, ¿verdad?, tus posesiones, para venir a refugiarte bajo las alas de Jehová, aquí en esta tierra, ¿verdad? Ya lo había hecho antes Abraham y Sara, cuando salieron, recuerdan ustedes, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Dejaron todo en busca de la voluntad de Dios. También lo hicieron otros grandes mujeres y hombres, ¿verdad? Lo hizo Lea, lo hizo Raquel, ¿verdad?, Rebeca. Fueron grandes mujeres y esta chica, jovencita, Ruth, está siendo colocada, hermanos, juntamente con estos patriarcas y matriarcas, que hicieron todo por amor de Israel, por amor de la gente de Israel. Qué precioso, hermanos. El Señor está viendo, enseñándolos este asunto. Pero resulta, hermanos, que dice vos, con gusto yo voy a hacerlo. Pero fíjate que hay un problema. Hay un pariente cercano, más cercano que yo. Y ese era un obstáculo legal, ¿verdad? Pero le dice, vos esta noche, ya no voy a leer por la hora, ¿verdad?, le dice, no te preocupes, yo juro delante de Jehová, que si este muchacho no quiere aceptarte para redimirte, yo lo voy a hacer, ¿verdad?, por esa confianza. Ahora, entre líneas tras bambalinas, hermanos, posiblemente Noemí hizo ese plan, porque ya había visto que entre Booz y Ruth había miradas que se cruzaban, ¿no?, miradas de amor, ¿verdad? Entonces había un enamoramiento también, ¿verdad? Pero sobre todo la decisión de Ruth fue lo que mencionamos en cuanto al Gesed, ¿verdad? Entonces había un pariente cercano, pero ese, vete a tu casa con tu suegra, le da 6 medidas de cebada, ¿verdad?, y se va, ¿verdad? Protege también la integridad y el nombre de Ruth. Le dice, antes de que aparezca el sol, ándate, no quiero que sepan que vino mujer a la era. Así que Ruth sale, hermanos, de madrugada, ya cumplida la misión, con muchas esperanzas en su corazón y llevando comida para su suegra. Y va caminando, ¿no? Y se ve la casita donde estaba Noemí. Esa es la siguiente parte. Noemí, hermanos, está ahí ansiosa. ¿Qué pasaría con Noemí, hermanos? ¿Será que pudo dormir esa noche? ¿Qué dicen las hermanas?
yo me imagino que toda esa noche también estuvo en vigilia ella, orando ahí, porque todo saliera perfecto, ¿no? Que no se dieran cuenta, que no la descubrieran, que otra persona no se aprovechara de una mujer, ¿verdad? Que por cierto, Booz, hermanos, guardó la integridad de Ruth, ¿verdad? No hay ninguna insinuación sexual ahí, ¿verdad? Sino que ella permanece acostada a los pies, no hay ningún favor sexual, ¿verdad? Es una relación bastante santa y pura la que se da. Por cierto, un mensaje para los que no se han casado todavía, ¿no? Recuérdense, amor, hermanos, que hay que mantener esa santidad en el noviazgo, ¿no? Y como dice un dicho por ahí, el amor, hermanos, sabe esperar, ¿verdad? El amor espera el momento del matrimonio. Bueno, entonces llega Noemí, llega Ruth donde Noemí está desesperada y justamente, hermanos, en el versículo 16 está lista con la pregunta. Dice, cuando llegó donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? En otras palabras, cuéntame cómo te fue, ¿verdad? Y Ruth le empieza a contar con detalles todo lo que pasó aquella noche en la era. Y es más, le dice, mira, te manda Booz esta cebada, ¿verdad? Y eso, hermanos, significaba que Booz estaba aceptando que iba a ser el pariente redentor, no solamente para Ruth, sino para Noemí también, que era otra viuda. Él está asegurando con eso que él iba a sostenerla económicamente. Miren qué precioso esto, hermanos, ¿verdad? Y dijo, bueno, entonces Noemí, dice el versículo 18, dijo, el último versículo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces Noemí le dice, ya espérate, hija, descansa, es tiempo que tú descanses, ¿verdad? Dejemos que aquel hombre resuelva el asunto y efectivamente, hermanos, él tiene que moverse legalmente entre los líderes de Israel para definir si el pariente cercano, más cercano, quiere casarse con Ruth, y si desiste, entonces él se va a casar con Ruth. ¿Qué pasará, hermanos? ¿Será que el pariente más cercano va a tomar a Ruth como esposa? ¿O va a desistir y entonces Booz se va a casar con ella? Bueno, no lo sabemos, hermanos, así que no se pierdan la otra predicación del próximo domingo, ¿verdad? Para verlo. Concluyamos, hermanos, esta preciosa historia del capítulo 3. Hay tantas lecciones, hermanos, en este capítulo 3, tantas lecciones, tantas enseñanzas, que realmente las poquitas que tengo vamos a quedar con un faltante. Pero la primera conclusión que podemos hablar, como Noemí, los padres debemos buscar el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Debiéramos de buscar, de ser proactivos en cuanto a dirigirlos, ¿verdad?, hacia su futuro matrimonio. Pero, entre paréntesis, si es que los hijos se dejan, ¿verdad? Ahora los hijos ya no permiten, hermanos, que los papás o las mamás se metan en estos asuntos, ¿no? Pero, hermanos, si eso fuera así, qué bendición sería para los futuros matrimonios, ¿verdad? Serían matrimonios sólidos. Es importante escuchar el consejo de los padres. Una ilustración, cuando vine a pedir la mano para noviazgo a Anita, el hermano le preguntó a su papá, a su mamá, al esposo de su mamá, a sus hermanos, ¿verdad?, al pastor general, hermano Juan Manuel, a cuántas personas, hasta a Ani Machuca, ¿verdad? Como psicóloga. Y dijo Ani, no, tenemos que investigar a este chapín, ¿verdad? Si queremos vamos y vamos a ir viendo qué es lo que hace por allá. Y cuando vine, uno de los viajes que vine a visitar a Anita aquí, me tenía en una entrevista, hermanos. Yo pasé entrevista, no se imagina, ¿no?, con la psicóloga, 1:30, hermanos, en entrevista, ¿no? Pero pasé entrevista, la primera fue con el hermano Juan Manuel, ¿verdad? La primera vez que vine. En la tarde me dice, mira, quiero invitarte a desayunar mañana, y fuimos a un restaurante, ¿verdad? Y ahí llevaba su lista él, ¿no? Se iba chequeando, ¿no? A ver si era un buen candidato o no. Con todos, hermanos, ¿verdad? Con todos. Hasta que me dieron el sí, ¿verdad?
y aquí estoy, gracias al Señor, ¿verdad? Pero es bueno, es bendición, hermanos, la familia se involucra, la familia se goza, ¿verdad? Se siente parte del matrimonio. En segundo lugar, hermanos, otra lección para los jóvenes y adultos que se encuentran en este estado de novios, ¿verdad? Los que están de novios o novias. Recuerden que en aquel encuentro, aquella noche en la era de Belén, no hubo favores o expectativas sexuales. Amar es esperar. La mejor manera de honrar al Señor, a nuestros padres, a nuestra iglesia y a nosotros mismos, es esperar hasta el matrimonio. Qué precioso, hermanos, eso. Y aquí se está enseñando mucho, ¿verdad? Bastante. En tercer lugar, y esto es clave, hermanos, el que hace gesed a otros, es decir, manifiesta amor misericordioso a otros, el que hace gesed a otros, recibirá gesed de parte del Señor. Lo que se siembra se cosecha. Y lo vemos clarito aquí en el caso de Ruth, ¿verdad? Ella le da amor gesed a Noemí, la protege. Y el Señor, hermanos, le devuelve con creces ese amor que ella manifestó hacia su suegra. En cuarto lugar, aprendamos a descansar en la maravillosa providencia de Dios, en cada detalle de nuestras vidas, sabiendo que Él no nos desamparará. Miren, hermanos, cuán relajante y cuán sabroso es, cuán descansado es descansar en la providencia del Señor para todos los detalles de nuestra vida, para nuestros estudios, ¿verdad? Qué precioso es ser estudiante en una universidad, por ejemplo, o en un colegio, descansando en la providencia divina. ¿Qué nos va a ir abriendo pasos ahí, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando. O en nuestros trabajos, o en nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, a descansar en Él, a no estar afanados, preocupados, sino descansar plenamente sabiendo que estamos en las manos providenciales del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Y por último, hermanos, en el desarrollo del libro, particularmente en el capítulo 3, vemos el hermoso carácter de Booz. Anteriormente en los capítulos vimos de su bondad para con sus trabajadores y empleadas. En el capítulo 3, su respuesta respeto y atención a la moabita. Indudablemente, Booz es un digno tipo del Señor Jesucristo en quien se cumplirá completamente la figura del Redentor. Como dije hace rato, hermanos, Jesús es nuestro pariente redentor. Y vemos la acción de nuestro Señor y le damos gloria a Él por eso. Él dejó su trono de gloria y entró, hermanos, a la esfera de la humanidad, de la historia, y se hizo uno de nosotros, porque requeríamos un pariente cercano. No nos pusimos de acuerdo con hermano Juan Manuel, pero en el Infobi también ayer empezamos la enseñanza de Ruth, ¿verdad? Y un estudiante preguntó, hermano, pero es que el Señor Jesucristo tenía solo sangre judía, y aquí vemos que no, porque Ruth pasa a ser, hermanos, parte de la descendencia, eso lo vamos a ver mejor en el capítulo 4, de la descendencia del Mesías. Él tomó sangre gentil también, y en esa sangre, en Ruth, nosotros estamos, ¿verdad? Los gentiles. Porque Él quiso ser nuestro pariente redentor, nuestro pariente cercano. Y no solo, hermanos, vino en forma de hombre, ¿verdad? Haciéndose uno de nosotros, sino que vino, hermanos, a redimirnos. Y la paga, hermanos, que Él dio para redimirnos fue su propia sangre, su propia vida. Murió en la cruz por usted y por mí, por amor, por ese amor gesed, por su providencia preciosa hacia nosotros. Entonces, hermanos, aquí presentamos al encuentro de Ruth con el Redentor, y nosotros también, hermanos, tenemos ese encuentro esta mañana con nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que está aquí con nosotros. Amémosle, sirvámosle a Él, ¿verdad? De todo corazón, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Padre bendito, te damos las gracias por este capítulo precioso del libro de Ruth. Gracias por lo maravilloso de esa historia. Y Señor, pido tu bendición para mis hermanos, Señor, que puedan descansar en el pariente redentor, Jesús de Nazaret, a quien alabamos en esta hora,
a quien exaltamos, a quien amamos. Señor, recibe nuestro amor, recibe nuestro agradecimiento, Señor, y permítenos vivir como tu esposa, amándote todos los días y gozándonos en ti. En tu nombre oramos. Amén.